Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Rommel si fue realmente un buen general. Para plantear si Rommel fue un buen jefe de guerra podría parecer absurdo. Si el público recuerda, el nombre de un general alemán es sin duda el de Rommel, comúnmente llamado tanto por sus aliados como por sus enemigos el zorro del desierto. Las películas que se refieren a la Segunda Guerra Mundial, ya sean sobre África del Norte como sobre el desembarco de Normandía, dan testimonio del papel central que desempeñó por este personaje que se volvió legendario, muerto como un héroe mártir del antinazismo, lavando con su sacrificio el honor de la Wehrmacht. A partir de la década de 1980, el mito se resquebrajó. Le atribuyeron a Rommel crímenes de guerra en Francia y en Italia. Antiguos subordinados revelaron algunos defectos incómodos de este jefe al que otros habían considerado ejemplar. No ahorraba sangre de sus hombres, como sucedió en Tobruk en mayo de 1941, cuando se empecinó en conquistar por la fuerza una plaza entonces inexpugnable. Se volvía fácilmente incontrolable. Recurría directamente a Hitler, de quien parecía estar muy cercano, y no tomaba en cuenta los consejos de moderación de sus superiores jerárquicos o de sus subordinados inmediatos. Este jefe era carismático, lo confirman las correspondencias de sus edecanes. Con su presencia, siempre donde la acción parecía más delicada que en otras partes, tomaba la decisión táctica adecuada e ilustraba con su actitud lo que se podía esperar del jefe de la vanguardia. En sus inicios, pudo entrar a la infantería y enseguida mostró innegables cualidades de resistencia física, a pesar de su débil constitución. El joven Erwin revelaba una fuerte voluntad y pronto expuso ante camaradas y jefes sus cualidades de conductor de hombres. Por eso, al terminar el servicio militar, fue seleccionado para asistir a una escuela de oficiales en Danzig, donde obtuvo excelentes resultados. En su bautismo de fuego en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, demostró que era audaz, a pesar de las pérdidas sufridas por sus hombres. Él solo pensaba en actuar en la vanguardia. Un poco más tarde, integró una unidad de infantería de montaña, en la que se destacó tanto en Rumania como en Italia, y no dudaba en arriesgar su vida y la de sus hombres para obtener victorias tácticas sobre el enemigo, imponiéndole su ritmo y apareciendo en los lugares más inesperados. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Rommel fue instructor en la Escuela de Infantería de Dresde. Luego fue instructor en la Escuela de Oficiales de Infantería de Potsdam y más tarde enviado del Ministerio de Defensa ante las Juventudes Hitlerianas. Tras la publicación de sus recuerdos de guerra, fue notado por Adolfo Hitler y lo afectaron al mando de su guardia personal. Luego de 1935, Rommel pasó del grado de teniente coronel al de general de brigada. Esto le valió muchas enemistades entre los demás generales de la Wehrmacht, que lo apodaban el payaso del Führer, por su papel de comandante de su guardia personal. Los principios que Rommel aplicó durante su actuación como oficial subalterno de la Primera Guerra Mundial y les enseñó luego a sus alumnos que formaría como oficiales fueron los siguientes. Como primero fue: el jefe de una tropa siempre tiene que estar adelante, para que sus hombres lo vean y por lo tanto para influir sobre su moral, pero también para manejar en tiempo y lugar los problemas tácticos que aparezcan. Segundo, la transmisión de las órdenes y de los informes es primordial, y el jefe siempre debe disponer de medios de comunicación. Tercero, la sorpresa táctica debe aplicarse cada vez que se pretende la oportunidad, y hay que mantener en el enemigo una confusión tan grande como sea posible con respecto al número y la naturaleza de la tropa, a menudo mediante algunos estratagemas o una maniobra de distracción. Y último, cuarto, el ataque táctico siempre es preferible al defensivo, sobre todo si este es estático, porque le confisca todo sentido de la iniciativa al enemigo. Rommel fue elegido por Hitler para comandar en 1940 una de las divisiones Panzer del comienzo de la guerra, y pronto pudo poner en práctica y desarrollar esos principios tácticos,
adquiridos al nivel de una unidad elemental de infantería de montaña, en el marco de la dirección de una gran unidad de blindados. Audacia y sorpresa seguían siendo sus palabras claves. Ahora vamos un poquito a lo que fue la campaña de Francia. Cuando los alemanes atravesaban el río Mosa en 1940, después de haber atacado Holanda y Bélgica, la sorpresa fue total en el bando aliado. La división de Rommel, que estaba en entrenamiento, formaba parte de la serie de divisiones Panzer que llegaba de las Ardenas. Una vez que cruzó el Mosa, no sin algunas dificultades iniciales, el general Rommel tomó la decisión de seguir adelante, en un avance memorable que lo llevaría en poco más de un mes a Cherbourg, el famoso puerto. Durante ese mes de campaña intensa, en la que Rommel, al igual que sus soldados, compensaba su falta de sueño con anfetaminas, el ritmo del avance de la división Fantasma fue demasiado rápido. Rommel fue llamado al orden por su comandante de cuerpo de efectivo, el general Hoth, que también había entendido perfectamente los considerando del plan Manstein, pero se esforzaba por lograr que sus subordinados no le faltara soporte logístico y los apoyos. La propaganda alemana convirtió a Rommel en un jefe de guerra nazi modelo. Sin embargo, durante la campaña de Francia, este mostró también que a menudo era negligente con respecto a la vida de sus subordinados y no soportaba que ellos lo contradijeran mucho. Una vez terminada la campaña de Francia, le llegó el turno de la campaña de África, donde debía llevar a cabo inicialmente una maniobra defensiva para ayudar a los italianos, cuyas fuerzas habían sido desbandadas durante el mes de diciembre de 1940. Rommel, indisciplinado intelectualmente, ni siquiera esperó que sus fuerzas estuvieran completas para reconquistar la Cirenaica. La habilidad táctica que volvió a demostrar a principios de 1941 era evidente, pero su valor como responsable de un ejército del teatro de operaciones se ponía en duda a menudo. Sus relaciones difíciles con sus jefes italianos, a quienes no estimaba demasiado, lo convertían en un oficial incontrolable. Sin embargo, aprendió a conocer mejor a sus aliados y recompensó muchas veces a los soldados de Mussolini. Muchos, sobre todo algunos historiadores norteamericanos, sostenían que Rommel era un hombre decidido, un táctico excepcional, pero completamente inconsciente del peso logístico de las operaciones que emprendía. Rommel les transmitía su energía personal a sus subordinados, impulsándolos permanentemente a actuar más rápido y mejor, pero al mismo tiempo, como lo muestran sus anotaciones y su correspondencia, no dejaba de pedirles a sus superiores en Roma y Berlín más medios materiales y aprovisionamiento. Ya a principios de 1941, Rommel reconquistó todo el territorio libio perdido, con excepción de Tobruk, que tomó en junio de 1941, antes de su loca persecución a los británicos en Egipto hasta el Alamein. En Tobruk, a los 50 años, lo nombraron mariscal de campo. Fue el apogeo de su carrera. Fue el mariscal de campo más famoso y más joven que tuvo el ejército alemán. Tras el fracaso que tuvo en el Alamein, debido entre otras cosas a la relación de fuerzas muy superior y desfavorable hacia el eje, pero también a la tenacidad de Montgomery, sino a su genio estratégico, Rommel retrocedió en 2 meses hacia Túnez, donde logró vencer localmente a las fuerzas norteamericanas que habían desembarcado en África del Norte a principios de noviembre. Luego en Normandía, la increíble energía desplegada en pocos meses por este soldado excepcional no pudo impedir la derrota ya inevitable de los ejércitos alemanes. Su concepto de defensa sobre las playas podría haber tenido éxito, como había sucedido en Anzio durante el combate en las playas de Italia, si el desequilibrio de las fuerzas, sobre todo en el aire, no hubiera sido tan desfavorable para la Wehrmacht. Entonces, ¿fue Rommel un jefe ejemplar? En muchos testimonios de sus subordinados y de algunos de sus enemigos, Rommel aparece como un jefe ejemplar que mostró, especialmente en África, un comportamiento ético poco común entre los generales alemanes de la época.
fue el jefe alemán más popular de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre sus antiguos enemigos y sus relaciones bastante estrechas con ciertos dignatarios del régimen nazi, que muchos historiadores destacan en la actualidad. No le impidieron desobedecer órdenes deshonrosas concernientes al trato de ciertas categorías de prisioneros. Rommel era un general dotado prácticamente, como muchos de sus camaradas alemanes, un ferviente patriota sin dudas, pero indiferente a la política, aun cuando la preocupación por carrera lo llevó a frecuentar a algunos dignatarios nazis nefastos como Goebbels. Ya a partir del verano de 1942 conoció la existencia del Holocausto, pero se negaba a hablar públicamente de ello y le pidió muchas veces a sus subordinados directos que nunca tocaran ese tema en su presencia. Estuvo muy vinculado a Hitler como jefe de su guardia personal antes de la campaña de Francia, en especial durante la campaña de Polonia. Sentía admiración por ese hombre que le había devuelto a Alemania el sabor de la victoria. Recién después del Alamein, desobedeció Rommel las órdenes del Führer, que consistían en combatir sin pensar en retroceder, hasta el sacrificio supremo del Afrika Korps, la célebre unidad militar que comandaba, y finalmente se terminó desilusionando de Hitler. Entonces, ¿Rommel fue un general común de la Wehrmacht o el Aníbal de los tiempos modernos, como sostienen sus admiradores británicos? Ni lo uno ni lo otro, seguramente. Era muy ambicioso y en la Primera Guerra Mundial mostró cualidades de conductor de hombres y de táctico que lo ubicaron por encima del general medio de la Wehrmacht. Tenía el sentido del terreno y demostró una gran intuición frente al enemigo en el momento apropiado. Sin embargo, al contrario de von Manstein o de Guderian, no solía realizar grandes maniobras en espacios amplios, no le gustaban los trabajos de Estado Mayor y carecía de una cultura histórica bien establecida. Aunque era un nazi y bastante oportunista, se desmarcó de la política racista del Tercer Reich y mostraba respeto por su adversario. Sus oficiales no lo querían, pero era adorado por la tropa, que valoraba tenerlo a su lado en el terreno. Muy publicitado por los servicios de propaganda de Goebbels, Rommel aprovechó su fama para llamar la atención de los alemanes sobre el frente secundario que representaba África del Norte con respecto a Rusia, después de junio de 1941. Fue instrumentalizado por Hitler y no entendió que este solo lo usaba para contrarrestar las deficiencias italianas y mantener un poco más de tiempo a los aliados en el teatro de operaciones del Mediterráneo. Una vez en Normandía, Rommel tuvo una visión táctica justa, pero estratégicamente errónea. Trató de convencer sin éxito al Führer, que ya no creía más que en sí mismo. Rommel fue seguramente el general ideal en el frente mediterráneo, pero no fue más eficiente que su antiguo camarada Paulus en Rusia, como lo demostró al final de su carrera con sus limitaciones en el mando de unidades muy grandes. Fue un perfecto general de división y luego se convirtió en un jefe de ejército mediocre, que subestimó el ambiente en el que operó y también funciones tan importantes como la logística o la información. Acostumbrado a cierta autonomía en el plano táctico, no soportaba las órdenes del tipo político y tuvo relaciones complicadas en el conjunto de sus aliados y de sus colaboradores inmediatos. Indudablemente, la leyenda que aún lo rodea se basa más en la propaganda nazi, e incluso en la de los aliados, que en el juicio de los historiadores militares actuales. Bueno, si te gustó el video, ponele like, no olvides comentarlo y suscríbete. Chao, nos vemos.